Progress for man, giant leap for mankind. Se estima que cada año se llegaban a vender alrededor de 20.000 caballos tibetanos en la ruta del té. El uso del bronce se popularizó hace más de 4.800 años. Las caravanas que viajaban por el desierto podían tener hasta 6.000 camellos. La ruta de comercio entre la Nueva España y Filipinas zarpó por última vez porque inició la Guerra de Independencia. Un fragmento de 5.000 kilómetros de la Ruta de la Seda fue declarado Patrimonio de la Humanidad. El descubrimiento de las rutas comerciales también trajo consecuencias importantes en el medio ambiente. Gracias a ello, hoy tenemos muchos productos que pueden resultar nocivos para nuestro medio ambiente y hemos dicho muchas veces aquí en ¿Qué rayos? La importancia de cuidar la única nave en la que estamos viajando a través del universo en este momento. Y para poder pensar en colonizar cualquier otro lugar del espacio, primero tenemos que tener bien y cuidado este. Así que contamos contigo y papás, mamás, ya lo saben, es su turno. Tenemos un consejo muy importante para ustedes. Pongan atención. Para evitar la contaminación de mantos acuíferos, es recomendable que las baterías o pilas que ya no funcionan sean depositadas en centros especiales. Así, evitarás que se liberen metales tóxicos al agua. Una buena opción para evitar esto es el emplear baterías recargables a medida de lo posible. Así, no generas desechos contaminantes y a la larga ahorrarás dinero. Para el equipo de ¿Qué rayos? Es muy importante tu salud. Por eso te dejamos este consejo para que te cuides y sigas disfrutando al máximo de tus actividades. Parte fundamental del cuidado de nuestra salud es la alimentación. Una recomendación especial para ti que estás en crecimiento es que no pases más de 3 horas al día sin comer. Intenta tener una botana o colación a la mano. Puede ser un sándwich, una fruta, yogur o incluso un poco de jamón con queso. Estas colaciones ayudarán a que mantengas un adecuado nivel de energía a lo largo del día y a que puedas seguir creciendo. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. Y te quiero compartir en esta ocasión que la NASA ha encontrado y develado finalmente misterios sobre la creación o la formación de Marte. Marte se creó como una formación rocosa sólida, muy grande, pero que en su interior contiene formas suaves. Y esto es muy relevante porque tiene que ver con la relación de una erupción volcánica cerca del ecuador marciano, que es lo que dio la formación a este tipo de características en el planeta. Es importante que vayamos conociéndolo conforme estamos pensando en la idea de colonizarlo. Así que por lo pronto, vamos, por supuesto, vamos con Juanjo al experimento, así que muy abusados. Juanjo, un saludo desde la nave de ¿Qué rayos? Hasta allá, hasta la Tierra. Hola Pisu, aquí los extrañamos. Saludos hasta la nave QR6. Aquí vamos a hacer un poco de experimentos relacionados con aquello del acomodo de los gases y las piedras dentro de un asteroide. Aquí tengo 2 recipientes, uno alto, este es para tomar agua. Aquí tengo un matraz, el del Meyer, y acá tengo arroz que sabrán todos ustedes, es bastante pequeño, alargado, y vamos a hacer un pequeño experimento con él. Vamos a llenar de arroz nuestros recipientes. Si lo intentas hacer con frijol no sale, con arroz sí funciona. Lo que queremos es el acomodo que tiene el arroz dentro del recipiente. Tú puedes saber si tiene ahí aire o no por el espacio que tiene. El reto es cargar este recipiente jalando el hilo que está amarrado al lápiz sin tocar el recipiente. Vamos a machacar y al momento que estamos machacando, estamos haciendo que el arroz se acomode ahí dentro, haciendo que poco a poco vayan rellenando esos espacios. Sabrás que ya está, cuando cada vez es más duro, pues hay mayor resistencia a poder meterlo. Entonces, metemos hasta el fondo e intentamos cargar. Ahí está. Pero dirás, Juan es de plástico, no tiene gran peso. Este de vidrio, vamos a intentarlo con uno de vidrio. ¿Cómo lo sacamos? Acomodamos, quitamos, a la manera fácil. Notarán que este no tiene un cuello, no se reduce como el matraz, este es completamente continuo. Vertimos, notarán cómo se van acomodando poco a poco.
como en el metro Hidalgo a las 2 de la tarde. La gente poco a poco se va metiendo solita, sin necesidad de las líneas que pusieron de civilidad ni de policía. Solita la gente se va acomodando. Esos son los que no lograron entrar y están enojados. Y siempre hay alguien que quiere entrar de más, ¿no? Entonces empuja y hace que toda la gente se vaya hacia los pasillos en medio. Empuja. Como logro hacer un hueco, hay gente aprovechada y se mete, ¿no? Entonces, machaca. Se acomodan. A cámara no se nota el movimiento en las paredes, pero dentro el arroz se va juntando y va logrando atrapar al lápiz. Ya lo machaqué mucho. Vamos a ver si se puede acá. Y apretamos. 1, 2. Ahí está. ¿Les gustó? Ahí está. Por poco y poco no nos sale. Pero juntemos un poco. ¿Esto qué tiene que ver con asteroides y gases? Pues el acomodo que van teniendo las partículas en un lugar suspendido como es el espacio, pues no es la misma que aquí en la Tierra. Aquí tenemos una gran gravedad, que es la de la Tierra, y nos acomoda. Allá están suspendidas, entonces va ganando la gravedad poco a poco entre ellas. Entonces el acomodo es un poco distinto. Si tuviéramos un poco más de gravedad, como lo es en un planeta como Marte, notarán que ya no tiene un cúmulo de gases alrededor ni de asteroides, a diferencia de planetas grandes, ¿va? Pues perfecto. Esto lo pueden hacer si es que se llevan arroz allá a Marte. Supongo que sí, para cultivar. Yo me quedo acá limpiando. Regresamos con ustedes. Saludos a Dani. Bye, Pisu. Muchísimas gracias por el experimento, Juanjo, te agradezco muchísimo. Y bueno, les quiero compartir una aplicación porque no podemos hablar de rutas de comercio a nivel internacional y lo mucho que se ha avanzado en todo ello sin considerar la existencia de aplicaciones que nos permiten hoy conocer y visitar inmediatamente, pues literalmente cualquier parte del mundo que se te ocurra. Pero no solo eso, nos permiten además conocer información relevante sobre sus culturas, sobre sus detalles técnicos como la elevación, el tipo de frutos y alimentos que se producen principalmente e incluso el tipo de productos que se fabrican de acuerdo a cada uno de los países. Estoy hablando de la aplicación Google Earth. Es gratuita, está disponible para cualquier dispositivo que tengas conectado a internet, pero te va a permitir conocer de manera muy clara cualquier parte del mundo. Y hoy hay muchas razones para poder tener interés sobre distintas culturas y las distintas cosas que fabrican, los distintos detalles que los hacen diferentes y que hoy podemos tener interconectados y prácticamente al alcance de nuestro dedito, comparado con los meses y semanas que se llevaban antes viajando. Así que apreciemos esa parte. Vamos, por supuesto, a de no creerse. Y créeme, no lo van a creer. Vamos. Se cree que por las rutas de comercio se dispersaron enfermedades como la peste y plagas como las pulgas. A lo largo de todas las rutas habían puntos de paso obligados donde se tenía que pagar impuestos. La ruta triangular marítima llevaba mercancías de Europa a África, de ahí a América y regresaban a Europa. Algunas rutas marítimas en el Océano Pacífico podían dejar varados a los barcos si perdían el paso de la corriente. Los metales de América eran un gran incentivo para el comercio marítimo y viajes a través del Océano Pacífico y Atlántico. Y bueno, más rápido que la ruta más supersónica a nivel mundial, se va el tiempo del programa, caray. Se nos acabó muy rápido, pero la verdad es que fue productivo, ¿eh? Aprendimos mucho y hasta viajamos. Hasta viajamos y aprendimos cómo las rutas del comercio han conectado e interconectado a las distintas culturas a nivel mundial y eso es realmente relevante. Así que si ustedes todavía tienen más dudas, pueden consultarlo con sus papás, con sus maestros o escribirnos a nuestras redes sociales también. Pueden también, por supuesto, recuérdenlo, consultar todos los programas de ¿Qué rayos? Disponibles en el canal de YouTube de Capital 21. Y escribirnos ahí qué les parece y si quieren otro tema, cualquiera que sea. Por supuesto, constantemente estamos revisando las sugerencias de ustedes para integrarlas en nuestros programas. Y una sugerencia que tiene que ver con los museos que hemos estado recomendando y que nos da mucho gusto saber que están contentos y les ha gustado esta parte del programa, el recomendar los museos. El museo que les queremos recomendar en esta ocasión es súper interesante en la Ciudad de México. Se trata del Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México.
o el MIDE. Y es un museo espectacular porque nos presenta todo lo relacionado con la economía, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y cómo ha ido evolucionando desde el trueque, aquella época en la que ¡Wow! intercambiabas Cacao. por leche, hasta la época actual en la que las criptomonedas, es decir, el dinero digital, son el último grito de la moda, pero más que una moda se trata de conocer y entender cómo van las distintas tendencias de la economía avanzando en cada vez y más rápido, porque hoy ya tenemos tarjetas de crédito, pero no tenemos Bitcoin, que es esta moneda ciberdigital cifrada con partículas de chip. Que por cierto todavía no la termino de entender esa moneda. No, y de hecho vamos a tener un programa específico para hablar de Bitcoin, de las criptomonedas y de todo lo que tiene que ver con el entorno digital y la economía. Pero antes de eso, puedes visitar el Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México. Yo MIDE. de ese museo no lo conozco, así que este fin de semana me voy a dar una vuelta. De verdad se los recomiendo muchísimo. Está increíblemente bien montado, bien explicado y te permite entender muy bien cómo ha ido evolucionando el uso de la moneda en todo el mundo. Pues ya lo saben, así que este fin de semana lleven a sus papás al MIDE. Así que ya lo saben, yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto es ¿Qué rayos? QR6. QR6, exactamente. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye, bye.